ya chicos, vamos a tratar de poder ingresar a nuestra clase del día de hoy. Bien, chicos, ya estamos ahí. Estamos ahí, chicos. Hoy día ya estamos prácticamente terminando ya la semana, esperando que sea una semana muy fructífera, una semana de muchas ganas y poder salir adelante. Buenos días, chicos, empezamos con nuestras clases desde acá, impartiendo mis clases con ustedes. Estamos compartiendo, estamos haciendo todo lo posible para que ustedes puedan captar y puedan llevar toda la información, chicos, y esperando que todo esto pase, chicos. Muy bien, chicos, vamos, con esas ganas, todos positivos, chicos. Hoy día vamos a tratar el tema de una de las personas que son muy importantísimas dentro de estos eventos, de estos eventos catastróficos, de estos eventos que se realizan o se dan o se suscitan por la misma fuerza de la naturaleza. Entonces ellos son los primeros, las primeras personas que están en este evento, como te comentaba, de lo que se concierne, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A defensa civil. Defensa civil justamente son las personas que se encargan, ¿no? De, por ejemplo, de coordinar, de dar la respuesta de emergencia ante cualquier evento, por ejemplo, un incendio, por ejemplo, ¿no es cierto? Un incendio, derrame de sustancias peligrosas, por ejemplo, inundaciones, estructuras colapsadas, en coordinación con los otros o demás organismos, chicos. ¿Qué es lo que nos dice, qué es lo que hace, por ejemplo, Defensa Civil? Dice, ellos van a intervenir o salvaguardar la vida, ¿no es cierto?, y los bienes de la población y mitigar los posibles riesgos asociados a los eventos que justamente que se pueden suscitar. ¿Cuál es el otro objetivo de Defensa Civil? ¿De qué? De crear planes de contingencia. ¿Y qué es planes de contingencia? O sea, de prevenir, por ejemplo, que las personas, por ejemplo, hay acá, por ejemplo, en Lima hay muchas personas a veces que viven a veces en zonas, en lugares que son peligrosos, a veces que viven, por ejemplo, a veces a las orillas de las riberas de un río, por ejemplo. Zonas donde no son aptas para poder vivir, chicos, porque a veces con el incremento de las aguas vienen, ¿no es cierto?, y pueden derrumbar su casa, como ha pasado así hace 2 o 3 años con el fenómeno del Niño, ¿no es cierto? Y mitigar los desastres, chicos. Defensa Civil también, por ejemplo, se encarga de ver de que todos los espacios públicos, privados, ¿no es cierto?, que tengan o cuenten con todos los servicios que estén en un 100% seguro. ¿Entiendes? Por ejemplo, en un colegio, por ejemplo, van a verificar que todas las estructuras, por ejemplo, estén muy bien sólidas, muy bien fuertes, que por ejemplo, que todo, por ejemplo, la parte eléctrica que esté a muy buen recaudo de los niños, porque puede haber un accidente, que todos los espacios que tengan el acceso para poder salir y poder, en caso ¿no? de un pequeño movimiento, ¿no es cierto? Dice, establecer políticas generales que justamente dice, en el sentido, en el ámbito de la provincia. Acuérdense que todos somos defensa civil, chicos. Todos somos defensa civil porque todos tenemos que estar preparados ante cualquier evento que puede suceder de un desastre natural. Dice que también es promover, dice, la creación, chicos, ¿de quién? Por ejemplo, de servicios de defensa civil con la capacidad de dar respuesta, dice, de inmediata, ¿no es cierto? Y también de orientar a la población, pues chicos, mira, de orientar a la población, porque esa es la parte fundamental, pues chicos, ¿no? Esa es la parte fundamental, ¿no? De lo que es el defensa civil. Entonces, Defensa Civil es el organismo principal, ¿no? El principal ante cualquier evento que haya, pues, ¿no? de naturaleza. Entonces dice que Defensa Civil es la organización que tiene como objetivo de apoyar a las poblaciones de las zonas vulnerables. ¿Qué cosas vulnerables? Como te comentaba hace un momento, ¿no es cierto? Que pueden vivir en espacios, lugares que son, por ejemplo, muy riesgosos, ¿no? Para la población.
zonas vulnerables y hacer frente, dice, a los desastres naturales. Por ejemplo, hay sitios, hay zonas, hay lugares que no son propicios porque a veces no la misma tierra no es fuerte y no puede consistir, por ejemplo. Hay un organismo importantísimo que está dentro de Defensa Civil, lo que se llama, por ejemplo, INDECI. INDECI es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Es la institución que se encarga de qué cosa, de velar por la protección de las personas, de todas las personas ante un desastre natural. Entonces ustedes saben que los desastres naturales se pueden dar en cualquier momento, ¿no? Eso a veces no nos avisan. ¿Qué tipo de desastres, por ejemplo, hemos visto anteriormente? Bueno, pues vamos a ver un pequeño sismo, un movimiento de poca vibración, vamos a hablar, por ejemplo, de un terremoto, ya de terremoto hablamos de 5 grados para arriba, ¿no es cierto? Hablamos, por ejemplo, de una inundación, por ejemplo, ¿ah? De un tsunami, por ejemplo, ¿ah? De un volcán, por ejemplo. Entonces, INDECI y con Defensa Civil son los organismos que son los primeros, antes y después. Un antes quiere decir que tenemos que estar preparados, nos preparan a la población y nosotros tenemos que estar preparados con todos los, ¿no? Con todos los que justamente vivimos en ese espacio, por ejemplo. ¿Ah? Un antes y después que de repente ocurre, por ejemplo, un desastre, son los primeros de ir y socorrer a las personas que justamente están pasando una desgracia, ¿no es cierto? Derrumbe, por ejemplo, un incendio, por ejemplo, ¿no? Somos los primeros de ayudar a las personas que justamente lo necesitan en ese momento. Los heridos, por ejemplo, ¿ves? Y a las personas que justamente que pueden, de repente todavía pueden movilizarse, pueden hacer sus cosas, bueno, ahí todavía dejamos en un segundo plano. Pero lo interesante es cuando hay un desastre natural, tenemos que apoyar a las personas que son más vulnerables, como por ejemplo a los mayores de edad, a los niños. A ellos tenemos que darles los mayores auxilios. Entonces, para eso se encarga Defensa Civil y justamente INDECI. Defensa Civil, justamente, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en nuestro distrito, nuestra primera autoridad de defensa civil es nuestro alcalde. Nuestro alcalde, él se encarga por ejemplo, de ver que todo nuestro distrito cuenten con todos los servicios básicos, y prevenir y también, por ejemplo, estar pendiente de que los lugares estén, los sitios públicos y privados, que cuenten con todo el reglamento que nos pide para la seguridad de todos nosotros, chicos. Muy bien, vamos a ver, dice, ¿cuáles son las funciones de defensa civil? Las funciones, como te comentaba, es de prevenir y anticipar ante cualquier evento, ¿no es cierto? Definir, dice, los lineamientos para coordinar las acciones necesarias para enfrentar los efectos de posibles desastres de grandes magnitudes. ¿No? De grandes magnitudes, porque nosotros, por ejemplo, nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros estamos dentro de una de las placas tectónicas, por ejemplo, ¿no? De la placa de Nazca. Entonces, todos propicios que este sitio es sísmico. Entonces, en cualquier momento puede haber un movimiento. Dios no lo quiera, ¿no es cierto? Pero tenemos que estar preparados. Y luego tenemos, dice que imparten todas las directivas para la elaboración de los planes de contingencia ante los desastres naturales. ¿Ah? Y justamente estas personas están preparadas, ¿no es cierto? Están preparadas para poder informar y poder ayudar en aquel momento. Entonces, ustedes se acuerdan cuando, por ejemplo, habíamos clase todavía, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo, después de 1 o 2 meses, siempre hacíamos un simulacro. Como ustedes están viendo acá, por ejemplo, ¿no? En esta imagen que te estoy impartiendo ahí, estamos viendo, por ejemplo, de las personas, de los alumnos con la plana docente y todos los que integran, ¿no es cierto?, las instituciones, nos preparábamos cada cierto tiempo, cada mes, un mes o 2 meses. ¿Por qué nos preparábamos? ¿Por qué teníamos que hacer estos simulacros? Porque teníamos que estar ante un evento, teníamos que saber por dónde eran las salidas, los escapes, y de qué manera podíamos realizar estas salidas. Entonces, para eso son los chicos de Defensa Civil, que ellos nos informan, nos dicen, ¿sabes qué tal lugar
o tal sitio, o en tal fecha o hora, vamos a tener un simulacro. Nos gusta hacerlo con toda la debida, pues, ¿qué te digo? Poniendo nuestro empeño y la seriedad del caso. ¿Eh? O sea, los simulacros no se hacen por hacer nada más, no porque yo lo hago y porque quiero perder hora o tiempo, no. Sino que lo hacemos para estar preparados ante un eventual, un desastre natural que justamente la misma naturaleza nos propicia, chicos. Aquí el hombre no tiene que ver nada con un movimiento sísmico. ¿Eh? Un evento de la naturaleza que puede darse o que el hombre lo puede suscitar, puede ser un incendio, pues chicos, que se propicia a veces por la manipulación o también porque a veces debe cuidarnos, pues chicos, ¿ves? Entonces dice, prepárate, dice, ante sismos. Por ejemplo, ahí hay un simulacro, ¿ve? Dice, 30 de mayo, ¿no es cierto? Un simulacro nacional de sismo. Estamos concientizando y preparando, ¿no es cierto?, a toda la población. ¿Eh? A ver, no sé si Edward me está poniendo atención, no sé si lo veo que está un poco inquieto, ahorita le voy a preguntar si algo me está escuchando. ¿Eh? No. ¿Qué otras de los datos importantes que nos da Defensa Civil o las prevenciones? De priorizar, dice, las medidas consideradas ante los desastres o ante los planes de contingencia y vamos a definir todos los mecanismos, ¿no? Todos los mecanismos que justamente se pueden suscitar ante un evento, pues chicos, ¿no? Ante un evento, que lo puede suscitar en esa manera, chicos. Entonces, por ejemplo, dice priorizar las medidas consideradas en contingencia y definir los mecanismos de recursos necesarios para justamente, ¿no? Para su ejecución. Como estamos ahí compartiendo en las imágenes, estamos viendo, por ejemplo, Defensa Civil con el primer organismo de INDECI, que son los primeros en ir en socorrer y darle los primeros auxilios. ¿Ves? Como estamos viendo, por ejemplo, ahí mira, ahí había un desastre natural y estamos dando la prioridad a los heridos, a los que ha pasado en ese momento, ¿no? Y llevarles a un sitio, a un lugar que esté ya un poco más, más tranquilo, que digamos, ¿no? Y no exponerlo, por ejemplo, ¿no?, en ese lugar que ha pasado esta catástrofe. Porque ustedes saben que a veces los movimientos sísmicos, a veces de cada cierto tiempo viene un movimiento, un remesón, y puede hacer que se pueda desmoronar o se siga desmoronando, ¿no?, la estructura. ¿Ah? Porque por más que sea la estructura muy sólida, pero es tan fuerte el movimiento que a veces deja un poco débil, ¿no es cierto?, a las paredes y a la estructura. Es por eso que nos recomiendan en todos los lugares, en todos los sitios, por ejemplo, los hospitales, todos, por ejemplo, que, por ejemplo, las lunas los tengamos protegidos, ¿no es cierto?, con este otro implemento, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente cuando haya un evento, porque saben que la magnitud hace que los vidrios puedan reventarse y puedan esparcirse. Entonces, mediante ese material, plástico o cinta, entonces eso como que va a hacer que un poco ya lo contenga y no se esparce, pues chicos, por no así con la fuerza, no se vaya a esparcir y nos pueda causar muchos daños. Entonces, eso lo que se encarga justamente, ¿no?, Defensa Civil con lo que es INDECI, que son los dos organismos importantísimos que justamente nos van a decir en qué momento podemos hacer, por ejemplo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, zonas seguras. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en todos los lugares públicos, ya sea un banco, por ejemplo, un hospital, una universidad, por ejemplo, ¿no? Siempre tenemos, por ejemplo, todas las señalizaciones. Son señalizaciones donde nos informan que son zonas seguras, zonas de escapes, escaleras, y todo lo que nos tienen que informar para que justamente las personas sepan por dónde desplazarse. Zonas seguras en casos de riesgo. Dice, te orienta sobre la ubicación, dice. Te orienta sobre la ubicación de mayor seguridad dentro de una edificación, como te comentaba hace un momento. ¿Cierto? En caso de que no sea posible,
la inmediata y segura evacuación al exterior. Entonces, estas señalizaciones que ustedes ven, por ejemplo, en las paredes, ven en las columnas, es porque tiene un significado, tiene una gran importancia, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tú veas una S en una pared, por ejemplo, en una columna, te quiere decir que es zona segura en caso de sismos. Entonces, que cuando un evento que no pueda salir o qué sé yo, que te coloques debajo, por ejemplo, ¿no? de las vigas, ¿cierto? Porque dice que ellos tienen más consistencia y hace que cuando se desplomen caiga la parte, ¿no? de la parte ¿no? del centro, en medio. Y las partes ¿no? donde están las columnas, las vigas, como que eso van a amortiguar un poco, ¿no es cierto?, el peso y va a hacer que se caiga hacia el centro. Entonces, por eso que nos ponen ahí, por ejemplo, la letra S, que es una segura en caso de sismos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una flecha, dice que sigamos esa misma ruta de frente. ¿Eh? Hay otra, por ejemplo, hay una flecha que está, por ejemplo, ¿no? al costado lateral, que dice que por ahí nos dirigimos, y cuando vemos, por ejemplo, unas flechas, las flechas hacia el lado izquierdo, las salidas. Vemos que por ahí tenemos que desplazarnos en cualquier evento que haya, ya sea un incendio, ya sea un sismo, ¿no? Cualquier evento, por ahí nosotros salimos. Entonces son las zonas seguras donde no van a indicar la salida, las entradas, los desplazamientos, por ejemplo, las escaleras, por ejemplo, chicos. ¿Eh? Todos son afiches que están pegados en todos los locales públicos y también privados, por ejemplo, chicos. Importantísimo, ¿no? Lo que nos informa Defensa Civil y ENDESI. Tipos de zonas seguras. Por ejemplo, hay seguras la parte interna y la parte externa. En la parte interna nos estamos refiriendo en las zonas de adentro, ¿no es cierto? Como te comentaba, en las columnas, en las vigas, o también, por ejemplo, debajo ¿no? de las puertas, donde tiene es más sólida la estructura. Dice que los lugares de mayor seguridad, dice, dentro de una edificación, como te comentaba, dice, son las columnas o los muros estructurales o los exteriores, por ejemplo, de un ascensor. Cuando hay, por ejemplo, un evento de esa naturaleza, no podemos estar, por ejemplo, dentro de un ascensor, ¿no es cierto? Por la fuerza que puede suscitarse, bien puede quedarse ahí estancado ese ascensor, o como que también se puede venir con la misma velocidad y puede causar un accidente. Entonces, lo recomendable es que estos no manipular ningún tipo de lo que es la parte eléctrica, ni ascensores, ni tocar ningún esto, por ejemplo, ¿no? de lo que es la electricidad, manipular, porque con la fuerza se puede suscitar otro evento. Profesor, Dime, tampoco se puede utilizar las escaleras eléctricas. No, tampoco, no se le puede utilizar, porque en ese momento, como te digo, bien se puede paralizar, o como que también se puede hacer ¿no? la función de que pueda avanzar muy rápido, ¿no? Con la fuerza, pues sí que pierde, ¿no? Profesor Matías, yo. Sí, ¿ya chicos? Muy bien. ¿Y cuál es la seguridad externa? La seguridad externa es en las partes de afuera, donde, por ejemplo, están ¿no? el frontis del local, por ejemplo, por eso que en los frontis, por eso que ponemos los círculos, ¿no es cierto? Siempre alejados de lo que es las paredes. 1 o 2 metros. Profesor Matías. Sí, ¿quién me habla? Soy Matías. ¿Perdón? Dime, Matías. Profesor, voy a hacer porque salen afuera porque hay un simulacro y así deben que poner en forma de círculo, se debe que poner ahí. A ver, no te escuché muy bien, Matías, si me puedes preguntar nuevamente. Cuando escuchas un simulacro del aula, tienen que formarse en círculo. Claro, por eso que, como te comentaba, que al frente ¿no? del local, de un colegio, de un instituto, universidad,
están en los patios o la parte de afuera, siempre están los círculos. Y esos círculos significan que nosotros tenemos que colocarnos allí en esa manera, todos alrededor. Como te digo, los simulacros son para poder nosotros estar preparados. Entonces, sabemos que ahí debemos colocarlos, pero siempre alejándonos de las ventanas, porque justamente pueden, no con la fuerza, pueden reventar y nos pueden cortar, nos pueden hacer heridas, pues, chicos. ¿Ves? Entonces, dicen que la seguridad externa son los lugares abiertos, como parques, plazas, áreas verdes, playas de entrenamiento y campos deportivos, u otros lugares que justamente nos mantengamos, ¿no? Nos mantengan, ¿no? Libre de que pueda haber un derrumbe o pueda haber una explosión, por ejemplo, ¿no? Porque con la fuerza todo se puede suscitar, chicos. Bien, vamos siguiendo viendo los puntos de concentración. Los puntos de concentración, por ejemplo, ¿no? Cuando hay estos eventos, por ejemplo. Son los lugares de abastecimiento temporal, dice. Lugares temporalmente, por ejemplo, de agua potable y alimentos. Por eso, chicos, es necesario que nosotros, ustedes todos tengamos, ahorita, por ejemplo, su mochila, ¿no es cierto? Una especie donde ahí tengamos ahí todo lo que es la parte fundamental, como por ejemplo de líquido, por ejemplo, es agua. ¿Qué otro, por ejemplo? Alimentos, por ejemplo, enlatados, ¿no? Como algodón. Pero no se malogran No, enlatados. justamente los líquidos, por ejemplo, no se malogran, el agua no, por ejemplo. Alimentos enlatados tienen un tiempo, pues Angie, tienen un tiempo, ¿no? De que pueda pasar la vigencia. Por eso que todos los productos tienen fechas de expiración, ¿no es cierto? Algunos 3 o 4 meses, otros 1 año. Por eso que nos dicen que tengamos ahí en la mochila alimentos no perecibles, o sea, alimentos que justamente sean enlatados, que el agua también puede dar tiempo, por ejemplo, galletas, y sobre todo ahorita que estamos también, bueno, pasando esta situación, este momento que no podemos ni salir, pero debemos tener también preparados, por ejemplo, ahí en la mochila, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? A ver, su mascarilla, ¿no? Su mascarilla, ¿no? Debemos estar preparados porque justamente hace pocos días, nada más, hace pocos meses, pasó una vez un sismo, además acá en México, ¿ves? Movimientos sísmicos. Entonces, tenemos que nosotros estar preparados porque en cualquier momento, Dios quiera que no ocurra, ¿no? No ocurra porque imagínate, en estos momentos que estamos pasando esta crisis de la salud, que es la pandemia, imagínate, y que se suscite un movimiento, imagínate qué sería. Entonces, le rogamos a Dios que no suceda esto, pero sí, chicos, hay que estar preparados. Entonces, para eso son estos organismos, Defensa Civil, que son los primeros organismos, los primeros entes, en los cuales nos preparan un antes y un después de cualquier desastre que se pueden proporcionar por la naturaleza misma, ¿no? Chicos, acá no interviene el hombre, acá el hombre nada tiene que ver, sino la misma naturaleza, la misma fuerza. Acuérdense que dentro, ¿no? Bajo la tierra, debajo de la capa de la tierra, hay capas, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad de energía, y cuando la energía se concentra, y cuando la energía está sobrecargada, ¿qué hace? Entonces esas plaquitas se van moviendo, se van deslizando, y cuando nuevamente regresen a su lugar, a su posición, ya no van a encajar. Entonces ahí van a chocar unos entre otras, y es ahí donde se propicia pues un movimiento sísmico, donde ahí se propicia, por ejemplo, un temblorcito. Y por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, las lluvias torrenciales, cuando hay las inundaciones, por ejemplo, cuando hay los huaicos, es un fenómeno también de la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga de nubes, a la gran cantidad de evaporación, por ejemplo, ¿no? Al calor. Y acuérdense que parte de las aguas de los mares, de los ríos, ¿qué pasa? Se van a evaporar, ¿no es cierto? Se evaporan y se forman las grandes nubes, ¿no? Y nuevamente viene lo que es las precipitaciones. Y cuando hay lluvias torrenciales, se llegan a rebalsar los ríos, ¿no es cierto? Los ríos se sobrecargan, entonces aumentan el caudal, de ahí se forman, pues chicos, vienen justamente, ¿no? Las inundaciones, ¿no? Queda inundado, y cuando hay una inundación,
todo también, pues, ¿qué te digo? Nos malogra, nos destruye, los sembrillos, los animales y todo, si se llega, pues, imagínate. Entonces, al mismo tiempo que las lluvias son importantísimas, las lluvias son importantes, pero también cuando hay en exceso, también nos traen muchos problemas, ¿no? Ante lo que es el medio ambiente, chicos. Hay también contaminación. ¿Cuántos animales también, imagínate, se llegan, por ejemplo, ¿no? Por las aguas que vienen, se ahogan y se mueren, imagínate, las plantas. Entonces también cuando hay demasiadas lluvias, también es un poco complicado, pues, chicos. Entonces, pero son por la misma fuerza de la naturaleza que se suscita, pues, chicos. Entonces, por eso, estamos viendo ahorita el tema, lo que es de defensa civil, con el organismo que es principal, lo que es INDECI, chicos. Bien, chicos, hasta aquí he tratado de explicarles. ¿Hasta aquí algo que no entendió? A ver, algo que No, profesor. quiere algo. No, profesor. Todo está bien, profesor. A ver, muy bien. Todavía nos quedan 5 minutitos. Nos quedan, a ver, para 2 preguntitas. A ver, ¿cuál es la función de defensa civil? A ver, Iker. ¿Cuál es su función de defensa civil? La defensa civil Bien. es de proteger a personas en caso de sismos. Ya. A ver, Julka. INDECI. ¿Cuál es la función de INDECI? Se encarga de ayudar a las personas. Se encarga de ayudar. Muy bien. ¿Y quiénes son? Apoyar a los poblados de los desastres naturales. Ya, muy bien. ¿Quiénes son defensa civil? ¿Quiénes son? Ayudar a las personas. Los que ayuda La gente que ayuda a los poblados de los desastres naturales. desastres naturales. Ya, a ver, le voy a preguntar a Angie. Angie, Sí. a ver, dime, hijita, ¿cuáles son las zonas seguras en un edificio, por ejemplo? Puede ser la columna, la puerta. Muy bien. ¿Y por qué la puerta, por qué la columna? A ver, Angie. Porque ella es resistente. O sea, Muy bien. si te cae no te puede chocar. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice? A ver si complementa, a ver, la respuesta, a ver, Dana. ¿Está por ahí, Dana? A ver, chicos, yo estoy viendo también la participación, chicos. A ver, ¿qué me dice? A ver, Remigio, porque le vi en la clase que estaba muy atento. A ver, ¿qué entendió usted de la clase de defensa civil? A ver, Edgar. De que defensa civil se trata de prevenir desastres naturales, Ya. de proteger a las personas. Ya. Muy bien. ¿Y cuáles son las zonas seguras? A ver. Zonas seguras son como las escaleras, Ya. ¿Verás? las puertas y las columnas. Las escaleras son Puertas de emergencia. las También. escaleras son las zonas de escape, la salida, ¿no es cierto? Ah, Y también, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? De los tipos por ejemplo, de zonas seguras. ¿Cuáles son? A ver, Jali. ¿Cuáles son esas zonas de tipo seguras, chicos? A ver, Jali. Chicos, a ver. Chicos, ya se me va a acabar el tiempo, por favor, chicos. Chicos, hasta acá ha sido todo de mi parte. Les quería dar, ¿no? Partir del tema y espero que ustedes hayan podido captar, chicos. Estudien bastante y ya nos estamos viendo pronto, chicos. Ya, chicos, hasta lunes. No se olviden de prepararse sus números de la autoacción. Chicos, nos vemos. profesor.